Nos citamos en este momento nuevamente para generar posibilidades de reflexión que ustedes pueden ir tomando a su gusto, si son de su utilidad, complementando con el resto de las lecturas que vamos teniendo durante el curso. En la primera de las videoconferencias, en el primer tema, hablábamos un poquito de la contextualización de la filosofía, la educación y cómo la antropología unía las tareas tanto de la filosofía o de la ética como de la educación. En la segunda de las videoconferencias estuvimos acercándonos a una visión del hombre más actual, más moderna, el Homo videns, que nos puede servir de definición incluso para nosotros hoy en día, y que como eso afecta también a los alumnos, a los muchachos con los cuales nosotros vamos acompañando el proceso educativo correspondiente. En la sesión de hoy vamos a estar viendo una visión más social y una crítica, en última instancia, de la mano de un pensador, de un sociólogo, Zygmunt Bauman, que va a ir criticando también ciertos peligros de la educación. Estos son los contenidos que vamos a ir desarrollando, de lo sólido a lo líquido, miedo, el gran fetiche, y cómo esta descripción de la sociedad posmoderna actual, que es la del Homo videns en última instancia, cómo esto supone desde un punto de vista crítico unos ciertos retos para la educación hoy. Entonces nos damos cuenta que hemos hablado de filosofía y educación, el hombre entre medias. En la segunda videoconferencia hemos visto una imagen del hombre actual. Ahorita tenemos que ver cómo esta sociedad de la posmodernidad afecta a la educación. Una de las características, siguiendo a Zygmunt Bauman, es la tendencia de ir en la posmodernidad de lo sólido a lo líquido. La posmodernidad es una situación, es una definición, una explicación cultural de cómo a partir de 1989, sobre todo, no quiero hacer más desarrollos para nuestros días, la forma de vivir, la forma cultural de desarrollo, la forma de entendernos dentro del mundo cambia. Ya no es la de la modernidad, que nace en la Revolución Francesa, 1789, con esos tres grandes valores de libertad, igualdad y fraternidad, sino que estamos en una situación ya transitoria, postmodernidad, lo que está después de la modernidad. Se vivieron tantas cosas sumamente graves en el siglo XX, que la ilusión de finales del siglo XVIII de igualdad, libertad y fraternidad se cae a la basura. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, como grandes eventos. Entonces, justamente después de la Guerra Fría, allá por el 89, cuando cae el muro de Berlín y la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se deshace, se desintegra, y eso tiene que ver con lo que está pasando hoy en día en Ucrania, es entonces cuando el neoliberalismo, la libertad absoluta del comercio, va haciendo de la realidad una realidad ya no sólida y no es explicable por ideología, no es explicable por ideas, sino que se descansa la realidad en cada uno de los individuos. Se pasa de una explicación sólida, el comunismo, el capitalismo, la religión, cualquier otro discurso que intente dar una explicación última y completa, a una explicación totalmente subjetiva y normalmente también estimativa de estímulos, de sentimientos, de emociones. Por eso se pasa de lo sólido a lo líquido. Esta palabra líquido es una palabra que identifica el pensamiento de este pensador que ya hemos mencionado, Zygmunt Bauman, ¿no? Cuando hablamos de un mundo que ya no es sólido, que no está fundamentado en tres grandes valores ni en grandes cuerpos teóricos que explican de manera total la realidad, como el capital o el marxismo, etc., las formas sociales van cambiando, ¿no? Antaño uno se casaba con una persona de su sexo opuesto, se casaba para tener hijos, tenía hijos, vivían y sus hijos a su vez se casaban con una persona del sexo opuesto y tenían nietos respecto a los papás. Hoy en día las formas sociales se van modificando y uno puede ser
puede estar casado con una persona de distinto sexo o del mismo sexo. Incluso puede estar casado con una persona que se haya transformado en su sexo, en su sexualidad, ¿no? Pues ya no hay marcos de referencia que obliguen ni que fijen cómo deben ser los comportamientos y cómo debe uno de regirse y relacionarse con la realidad. Antes estaba muy claro, se sabía lo que se tenía que hacer, la sociedad impone unas normas a veces muy estrictas y hoy en día es justamente todo lo contrario. Cada individuo puede tomar su propia decisión y ser absolutamente libre y cambiar. Esto, desde el punto de vista social, pues también lleva a una separación entre política y poder. No solo la política es quien dispone del poder. Hay también un desliz, un deslizamiento de lo nacional a la importancia de lo global. Aunque esto no está muy claro, son términos que a veces se siguen manteniendo y se siguen manteniendo de una forma a veces contradictoria y normalmente con tensión, ¿no? Y vivimos en un mundo global, pero Rusia, como quiere tener más terreno, invade Ucrania. Ya no lo hace desde una visión global, sino que lo hace desde una visión sumamente particular y con la intención de ganar territorio, ¿no? El mercado pasa de ser un mercado regional a ser un mercado global y además con unas dimensiones de afectación impredecibles, ¿no? Lo que está sucediendo después de la pandemia nos ha afectado a todos. Si le sumamos el tema de cómo Rusia, cómo Ucrania, o cómo se van desarrollando la geopolítica mundial, todavía es más impredecible y mucho más complicado. Siguiendo nuestra dinámica de pasar de una estructura sólida, muy bien hecha, muy bien difundida, a una estructura más líquida, nos vamos dando cuenta que cada vez el Estado va teniendo menos posibilidades de responder a una de sus grandes finalidades, como era la de ofrecer seguridad a los integrantes del propio Estado. Esto implica también, cuando hablamos de seguridad, no solamente estamos hablando de violencias o no solamente estamos hablando de protección frente a los criminales, sino que estamos hablando también de un debilitamiento de la solidaridad social. Es decir, el Estado cada vez se preocupa menos de los que menos tienen y busca centrar su ocupación, fundamentado en un interés político, en las mayorías. La sociedad, a su vez, tiende poco a poco a entenderse a sí misma como red, como una red de conexiones, de tal manera que lo que peor nos puede suceder es llegar a un lugar en donde no podemos colgarnos de internet. No se habla propiamente tanto de una estructura, sino de una red de conexiones que minuto a minuto se está modificando. Imaginémonos un mapa global en donde se iluminara un puntito por cada persona en el mundo que se está conectando y desconectando. Sería un mapa muy brillante y con constantes encendidos y apagados. Eso no tiene una estructura, porque justamente consiste en una red de redes, ¿no? Ya no es algo sólido, una estructura que nos ayude a explicarlo, sino que se convierte justamente en la importancia de la relación. Entonces, relación, redes van a ser valores en esta estructura postmoderna, en donde se pasa de lo sólido a lo líquido, tenga mucha importancia. Lo importante son los puntos que se identifican, lo líquido. Y a veces pueden ser sumamente efímeros. Lo importante ya no son las estructuras que permanecen. En esta sociedad de lo sólido a lo líquido, en esta sociedad postmoderna, se vive un colapso del pensamiento y de la acción hacia la acción a largo plazo. Lo que importa es el segmento, el presente, lo momentáneo. De tal manera que las vidas ya no es una sucesión de eventos que suceden en un pasado, en un presente y que se lanzan en el futuro, sino que la vida es un conjunto independiente de momentos presentes. Y el conjunto de los momentos presentes no definen a la persona, simplemente las acciones suceden. No sirven para definir quién es quién, de tal manera que si yo hoy robo, no me convierte en ladrón.
Si mañana doy limosna a un pobre, no me convierte en santo. Simplemente son dos momentos diferentes de mi vida. El de ayer ya pasó, el único que existe es el hoy y el futuro no ha llegado. Por lo tanto, el ser humano posmoderno, cada uno de nosotros, en muchos de nuestros momentos, en muchas de nuestras facetas, nos convertimos en cúmulos de momentos presentes desconectados unos de otros. Por lo tanto, incluso dentro de la vida laboral, ya no es importante tanto el desarrollo, porque si lo importante es cómo vivo el presente, el desarrollo implica cómo el presente me catapulta hacia el futuro. Pero como el futuro no existe, no lo puedo predecir. Me quedo disfrutando, acuérdense del Homo Ludens de la videoconferencia pasada, me quedo disfrutando del presente. Esta frase que todos hemos escuchado y que posiblemente muchos de nosotros hayamos repetido. Lo único que tenemos en nuestras manos es el presente y tenemos que disfrutar. Esta es una visión totalmente posmoderna, muy presentista. Entonces no importa el desarrollo, no importa la carrera, no importa cómo a través de un trabajo que me va a durar durante toda la vida voy desarrollando y voy haciendo carrera y voy subiendo de peldaños y voy mejorando mi calidad de vida. Eso hoy en día prácticamente no existe. Los trabajos son cambiantes. Es complicado a veces que me mantenga mucho tiempo en el mismo lugar, en la misma empresa, en el mismo desempeño y por lo tanto es sumamente complicado que se dé un progreso mío dentro del lugar en donde trabajo. Entonces, fíjense, la sociedad posmoderna, a partir del Homo Videns, a partir del Homo Ludens, se convierte en una personalidad de presente, de frame by frame, en una personalidad en donde está fragmentada, como veíamos en la videoconferencia anterior. Y por lo tanto, la persona se relaciona con las formas laborales que vayamos desarrollando. El carácter viene definido también o viene en relación a las formas laborales en las que nos desarrollamos, ¿no? Fíjense cómo esta vida fragmentada nos va a ir definiendo cada vez más en las sociedades en las que vivimos. Quizá en México no tanto, o al menos no tanto en comparación, por ejemplo, con Estados Unidos o con otros países que tengan una dinámica un poquito más avanzada en este presentismo. En este contexto de presente, el olvido adquiere más importancia que el recuerdo. ¿Qué es lo que recuerdo? El pasado. Pero como el pasado ya es pasado, ya lo pasado, pasado, me decía el otro, entonces, ¿para qué me importa aprender y poner en juego la memoria? La sociedad posmoderna es una sociedad o vive desde el Alzheimer social, desde el olvido social. Y esto es importante porque se une mucho con lo que veíamos en la videoconferencia anterior de la celeridad de la imagen. Las noticias, las imágenes, las reflexiones son tan rápidas y son cada vez progresivamente aceleradas que no nos da tiempo a pensar, simplemente las vemos pasar. Por lo tanto, lo más fácil es que en lugar de la memoria llegue el olvido. Si a esto lo ponemos en relación con la tecnología, con los celulares, que tenemos los contactos, ya no nos aprendemos los números de teléfono. Ya la educación va diciendo desde hace tiempo que lo importante no es la memoria. Ya la tecnología nos tiene que ofrecer simultáneamente cada vez dos factores: capacidad de memoria y capacidad de rapidez. Una computadora es mejor que la otra si tiene más memoria y si es más rápida, ¿no? Hemos delegado nuestra capacidad de memoria en los artefactos que nos suplen. Curiosamente, esto en unas teorías transhumanistas terminaríamos prácticamente descansando nuestra capacidad cerebral en suplementos tecnológicos que hacen las veces de lo que antes hacía el cerebro, por ejemplo. Fíjense ya cómo la tecnología nos está incluso creando la posibilidad de un futuro diferente, no el futuro que veían, por ejemplo, nuestros padres o nuestros abuelos. Y esto, por último, nos convierte en seres mucho más flexibles en todos los sentidos, en cuanto a la ideología, en cuanto al pensamiento,
en cuanto a las relaciones humanas, en cuanto a la capacidad laboral, etcétera, etcétera. El pasar de lo sólido, de la estructura, del pensamiento fundamentado a lo líquido, que es la posmodernidad, nos convierte en seres hiperflexibles. Lo añadimos con otras características más sociales, por ejemplo, la globalización negativa. ¿Qué significa la globalización negativa? Nadie de nosotros, si es que tuviera ganas, podría salirse de la globalización. Solamente que nos perdiéramos en una isla, como la película del náufrago de Tom Hanks, y viviéramos ahí aislados del mundo. No tenemos posibilidad de salir de la globalización. Puedo negarme a tener celular, puedo negarme a tener internet, pero de todas maneras el comercio, la ideología, las noticias nos siguen afectando de una forma o de otra. Entonces, a veces nos sentimos flexibles, nos sentimos líquidos, pero nos sentimos flexibles y líquidos en un mar de inconsistencia. Porque esta globalización llega a nosotros y de alguna forma nos controla, aunque nosotros no lo queramos hacer. En este contexto de globalización negativa de no tener escape, llegamos a la figura del gran hermano de George Orwell en su novela 1984. Todo se sabe, todo se ve. O como diría Jean Baudrillard, un filósofo francés de finales del siglo XX y alguito alcanzó, creo, a vivir en el siglo XXI, la obscenidad, todo lo tenemos enfrente. Como Videns, todo es grabable, todo es proyectable. Ahorita puede pasar la desgracia que sea. Lo importante de la desgracia no va a ser atender al que ha sufrido la desgracia, sino agravar la desgracia. Pues todo es visible en el instante, en el momento, en el presente que veníamos diciendo. Esta es una de las características ya abrumadoras que unifican el Homo Videns con este paso hacia la modernidad, en donde lo sólido se licúa. Y esto, a su vez, desde el punto de vista social, nos abre a lo que Karl Popper, pensador de la primera mitad del siglo XX, hablaba como una sociedad abierta. Una sociedad abierta terminaba siendo una sociedad democrática, crítica. Sin embargo, esta situación más mercantilizada, más inmediatista, más posmoderna, nos hace más débiles y pone al frente la necesidad como herramienta principal de las sociedades. Yo necesito para vender que tú necesites. Entonces, si yo vendo algo y primero tengo que trabajar en que tú lo necesites, puedo encontrar mercado. Lo importante de la sociedad abierta es una sociedad abierta hacia el mercado, no hacia el planteamiento abierto, democrático, acogedor, inclusivo, de alguna forma era la perspectiva de Popper. Y esta apertura, junto con todas las características que hemos estado viendo, pues implica una falta de certezas absolutas. El vivir en el instante, el vivir en el momento, me deja solamente con la certeza de lo que el momento me da. ¿Qué va a pasar en el futuro? No sé y no me importa. El intelectual, en este contexto, se termina diluyendo en una autopista de información, como hemos visto. La materialidad se convierte en mercados abiertos. Alguien puede estar sentado en una silla en México y estar desde la madrugada negociando y haciendo inversiones en Japón, luego en Rusia, en China, luego en Rusia, luego puede pasar por distintos países de Europa, luego puede invertir en Estados Unidos y por último se le acaba el día para estar terminando con inversiones en México. Y no se ha movido de su asiento. Los mercados son abiertos y cualquiera desde cualquier lugar puede invertir. Esto nos abre el abanico no solamente a la posmodernidad, sino que a la imposibilidad de escaparnos de la globalización, al sentimiento de vernos constantemente vigilados con cámaras en la ciudad, con el GPS, con los satélites, vernos manipulados por nuestras necesidades a partir de mercados abiertos, vernos deshechos
en información, lo que nos está generando es una de las características muy actual de la posmodernidad, que es el miedo. El miedo, el miedo. Miedo a no poder ser lo que la globalización me pide. Miedo a que siempre me están viendo. Miedo a no tener certezas. Miedo a que los mercados pueden condicionar mi vida. Y así sucesivamente. Miedo al clima que va a hacer. Miedo a la perspectiva de futuro que la nación va desarrollando. Miedo a todo. Ahorita, con lo que hemos vivido la pandemia, se agudizan estos problemas. De tal manera que la inseguridad se convierte de manera global y rotunda en una de las características preponderantes de la posmodernidad. ¿Y a qué lleva la inseguridad? A una disminución de la libertad. Soy capaz de delegar en los órganos controladores parte de mi libertad con tal de que estos órganos controladores, a cambio, me den seguridad. Incluso la arquitectura, si ustedes se van dando cuenta, el urbanismo se ha ido modificando para ofrecer seguridad. No es lo mismo vivir en una zona abierta que vivir en una zona en donde hay una pluma para entrar o en donde hay unos controles de seguridad para entrar. Si tú te sientes inseguro y tienes mucho dinero, vas a acceder a estos lugares y vas a sentirte mucho más seguro. Aunque estés rodeado de cámaras que controlen tu casa, que controlen tu calle, que controlen tu colonia. Incluso dentro de tu casa puedes tener más cámaras que graben todo y evidencien tu seguridad, pero disminuyen tu libertad. Entonces, este miedo es una de las características de la posmodernidad que actualmente, de alguna forma, nos atenaza. Y es un miedo, en última instancia, por inseguridad. De tal manera que somos generaciones que hemos ido desarrollando un sentimiento cada vez más agudo de defendernos, una actitud defensiva. Y esta actitud defensiva, si vamos, por ejemplo, a la Ciudad de México, es una concreción evidente de que sentimos miedo. Empezamos a ver quién está caminando a nuestro alrededor. Y empezamos a ver si alguien nos sigue. Empezamos a ver si alguien se nos acerca y nos ponemos a la defensiva, suponiendo que a lo mejor nos va a hacer algo, ¿no? La flexibilidad de la que hablábamos en la posmodernidad nos permite adaptarnos a esta claudicación de nuestra libertad para aumentar en controles, suponiendo que estos controles van a ser el antídoto al miedo que yo estoy percibiendo. De tal manera que este miedo se convierte desde el análisis de Zygmunt Bauman en el capital, en el motor del cambio. Todo lo que yo pueda justificar como una retención del miedo, como una contención del miedo, como un aseguramiento de que ya no vas a tener miedo, va a ser vendible y eso va a ser importante. De tal manera que este miedo, esta ausencia de seguridad, se convierte en un movimiento perpetuo. Tengo miedo y busco cómo no tenerlo, pero nunca voy a tener una seguridad absoluta, por lo tanto vuelvo a tener miedo y actúo para solucionar los nuevos miedos y así sucesivamente. De tal manera que el miedo nos ancla en el propio sentimiento de miedo y nos evita la posibilidad de crecer, la posibilidad de desarrollarnos, por lo tanto, la posibilidad de progreso. El miedo nos clava en el propio sentimiento del miedo. Aparece un nuevo elemento que lo estamos retomando ya no de Bauman, sino de Karl Marx, que es el gran fetiche que en el fondo va a ser la simbología del dinero, la simbología económica. En la videoconferencia pasada hablábamos del ser humano como un ser simbólico. Aquí vamos a hablar como una de las características de esta simbología acordada con el dinero. Volvemos a la globalización negativa que hablábamos más atrás, que podríamos definir la globalización negativa, podríamos definirla como la suma de un nuevo individualismo con el debilitamiento del vínculo humano y, por lo tanto, menos solidaridad. Esta globalización negativa tiene estos elementos que nos caracterizan de alguna forma como sociedad en general, ¿no?
Esta inseguridad, que normalmente tiene que ver con lo que vivimos, la intentamos por lo menos olvidar o saciar un poquito con el mercado, comprando. A veces el comprar nos da una sensación de libertad y nos da una sensación de satisfacción y de que así me siento seguro. Entonces descansa mi seguridad en lo que yo puedo comprar y me siento más si puedo comprar más que si pudiera comprar menos. Ustedes fíjense, vayan a un gran almacén, vayan a un centro comercial y dense cuenta cómo las personas que están ahí, ninguna tiene cara de depresión o de tristeza o de ganas de suicidarse. Normalmente son personas que van comprando y que la compra les va haciendo ser felices y sentirse seguros, ¿no? El dinero termina dando la única seguridad, que es la de la felicidad. Soy feliz porque compro. Compro, luego existo. Compro, luego existo feliz. Termina siendo esta flexibilidad de la que hablábamos en la posmodernidad, termina siendo flexible pero sólida al mismo tiempo en la capacidad de comprar. De tal manera que en la modernidad yo era ciudadano. Esta es la definición por esencia del modelo y del ideal de la Revolución Francesa. Pero en la modernidad ya no soy ciudadano, soy comprador. Si no compro, no cuento. Y eso tiene que ver, lo que ya veíamos, con el tiempo puntillista, presentista, no es lineal, no va del pasado al futuro, y esto junto con lo que veíamos de las capacidades de las computadoras, ¿no?, de memoria y de rapidez, nos da un síndrome de impaciencia. Tenemos una computadora que es lenta, un celular que ya es lento y nos morimos de ansia, ¿no? Buscamos cada vez la rapidez acelerada. El tiempo de la modernidad nace con la metáfora del conejo de Alicia en el País de las Maravillas, con el que comienza la novela. Alguien se encuentra con el conejo, va a hablar con el conejo y el conejo tiene un estribillo que siempre va repitiendo: no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. La modernidad, la posmodernidad, se mueve y se desarrolla en un tiempo, de no tener tiempo. Es esta rapidez acelerada. Nunca tengo lo suficiente. Todos hemos dicho, necesito un día de 25 horas. Este gran fetiche refuerza lo que veíamos del homo videns, de la identidad fragmentaria, de tal manera que al final cada uno, de manera individual, encerrado solamente en sí mismo, tiene que decir: pues sálvese quien pueda si es que tienes. Se anula el pasado. Hay una reflexión de Umberto Eco, un pensador italiano del siglo XX-XXI. Hay una reflexión sobre la anulación del pasado en este planteamiento de la posmodernidad, ¿no? Y esta anulación del pasado y de la insatisfacción e inseguridad del futuro nos obliga a un constante renacimiento, a un constante ser yo nuevo, que es una maldición como el mito de Sísifo. Sísifo, este personaje que tenía que estar todos los días de su vida como un castigo divino, subiendo una roca, y cuando por fin terminaba de subirla, tenía que volver a bajar y volver a subir, ¿no? Una constante repetición. Este es el castigo del hombre postmoderno, condenado a un renacimiento constante, a una creación en cada instante, a una recreación en cada momento. Por eso no puedo tener la misma ropa una temporada que la otra. Por eso no puedo estar afuera de la moda. Tengo que vestir a la moda, tengo que gastar a la moda. Porque la moda, que significa justamente cambio, es la que va marcando mi tiempo. El calendario de consumo que vivimos en nuestra vida está marcado por el comercio y es el que nos hace ser. Si yo quiero vivir fuera de esta línea de consumo, de esta línea temporal de consumo, termino por no ser nadie, por no importar. Por lo tanto, el valor de uno mismo se mide por la capacidad de comprar. Por eso, la generación de la compra posmoderna se fundamenta en el desecho y por eso tenemos tantos problemas en la ecología. Pero no solamente en la ecología, sino que también el desecho llega a las relaciones. Nuestras relaciones humanas ya no son tan sólidas como eran antaño, sino que son mucho más
flexibles y por lo tanto mucho más desechables, ¿no? Entonces yo puedo tener una novia, luego puedo tener un novio, y luego puedo volver a tener una novia, y luego puedo ser poliamoroso, puedo luego yo ser un trans en sexualidad, y así irme modificando, ¿no? También las relaciones pueden ser no duraderas, sino usar. Esto los adolescentes lo suelen sufrir bastante. De tal manera que, a partir de la visión del gran fetiche, que es lo único sólido de una sociedad posmoderna que no tiene nada sólido, puedo definirme a mí mismo como yo soy en cuanto estoy consumiendo. Si no consumo, no soy. Mi forma de definirme no es por mi existencia, sino por mi capacidad de consumir. Soy en cuanto el mercado me reconoce. ¿Cómo me reconoce? Consumiendo. Bien, esto tiene inevitablemente una serie de, todo lo que hemos visto, esta contextualización posmoderna, etcétera, etcétera, tiene unas aplicaciones que en este punto, en esta videoconferencia, vamos a acercarnos a ellas muy rápidamente, pero desde una visión crítica que también el mismo Bauman propone. Será la videoconferencia que venga después de esta, en la cuarta, que intentemos hacer una propuesta un poquito más positiva de la educación atendiendo a los retos hoy. Pero en esta videoconferencia en la que estamos va a ser una visión crítica. El conocimiento, hoy en día, desde esta posmodernidad del gran fetiche, también es una mercancía más. Lo importante del conocimiento no va a ser lo que conozco, sino lo que no conozco. ¿Por qué? Porque lo que no conozco me empuja a seguir estudiando, me empuja a seguir conociendo. Cuanto más conozco, más me doy cuenta de lo que no conozco y más tengo que estar invirtiendo tiempo en seguir conociendo, sabiendo además que mis conocimientos cada vez y progresivamente son más caducos. La obsolescencia del conocimiento nos lo hace ver todos los días cuando nos asomamos al celular y vemos cómo las noticias van en cada momento cambiando. ¿Cuál sería, desde este contexto tan cambiante y entendiendo también al conocimiento como una mercancía, como un producto, cuál sería entonces el fin de la educación? No lo que veíamos en la primera de las videoconferencias. En este contexto, hoy en día, ¿cuál sería el fin de la educación? Si lo importante es el gran fetiche, si lo importante y lo único fijo en una época de puro cambio es el consumo, ¿cuál es el fin de la educación? Buscar lo que el mercado necesita. Y por eso una buena universidad, en los criterios actuales, tiene que ver con la capacidad de generar profesionistas que alcanzan un puesto de trabajo inmediatamente y que ojalá sea el puesto más elevado y que lo remunere y que cumpla los criterios del gran fetiche, que cobre más. Claro, aquí hay un problema, que ni el propio mercado ni la propia empresa sabe lo que necesita. Y si no, se lo hubiéramos preguntado en el 2020 cuando empezó la pandemia. Si las empresas y el mercado hubieran sabido lo que necesitaban, no hubiera pasado toda la crisis que estamos pasando a partir de la pandemia. Entonces también los mercados, lo mismo que la ciencia, como decíamos en videoconferencias anteriores, lo mismo que la ciencia ganó en humildad, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, también los mercados tienen que ganar en humildad porque han demostrado que no sabían para nada qué es lo que iban a hacer. Y seguimos en las fechas en donde los mercados siguen sin saber para dónde va a estar la salud. Quien sabe lo que necesita, el mercado no sabe lo que él mismo necesita. Entonces, ni el propio punto fijo de la mercancía está siendo tan fijo. Además, el no saber lo que el mercado necesita, hay un costo humano. Si es que nos equivocamos si yo digo que esta carrera va a tener un muy buen desempeño en el mercado y empiezo a formar personas en esta carrera para que ocupen los puestos de trabajo en el mercado en un futuro y me equivoco en la predicción, ¿qué va a pasar con estas personas que han estudiado esta carrera? ¿Se van a quedar sin trabajo? ¿Van a tener que trabajar de choferes? ¿Qué van a hacer? El mercado no se hace responsable si es que a la hora de predecir qué es lo que se va a necesitar, no se cumple, porque el mercado va a seguir cambiando. Por lo tanto, la educación
tiene que tomar en cuenta esto y ser consciente de que la educación no tiene que ver en última instancia con el puesto de trabajo. La educación es algo más, como veníamos en la primera de las videoconferencias. No hay que entender tampoco más peligros, más crítica a cómo la educación se puede estar viendo en nuestros días posmodernos. Un peligro es confundir la educación con un aprendizaje autodirigido, ¿no? La inteligencia artificial aplicada a la educación. Cuidado, la educación no solamente es cómo yo me pongo en relación con un conjunto de procesos y de conocimientos y cómo yo soy capaz de irlos desarrollando, porque no todo el mundo tenemos las mismas capacidades. Entonces, la educación no es solamente un aprendizaje autodirigido. Ya hemos dicho que es más. Por lo tanto, lo que se va proponiendo ahorita de la inteligencia artificial aplicada a la educación, hay que ser cuidadoso con ellos. Porque, en última instancia, si esto fuera así y todo el criterio fuera cómo yo interactúo con una plataforma, con Internet, el Estado estaría claudicando de su obligación de dar una educación de calidad. Y esto es peligroso. No cuenta en esta visión que estamos proponiendo crítica de la posmodernidad, en el concepto de la posmodernidad y de la educación posmoderna, no se incluye la noción de educación como un proceso que va atesorando crecimiento durante toda la vida, sino que la educación es algo inmediato y es algo para. Todos hemos escuchado en nuestros alumnos que nos preguntan, ¿y esto para qué sirve? Este sentimiento de utilitarismo viene justamente en este proceso posmoderno. La educación a veces no sirve para nada, simplemente para ser más humanos. Pero esto no cuenta ahorita, ¿no? De tal manera que poco a poco, con esta interacción, con esta autonomía del ser humano, con las herramientas tecnológicas, cada vez se va dando una educación menos institucionalizada, más libre, más individual. Y ahorita, por ejemplo, son más importantes las certificaciones que los títulos. Ustedes es posible que estén perdiendo el tiempo dedicando sus fines de semana o su semana a sacar una especialidad y una maestría, porque lo importante son las certificaciones y ojalá las certificaciones internacionales. Y estas se pueden conquistar a distancia y se pueden conquistar yo con mi trabajo de manera virtual. Recuerden que lo que estamos viendo en estos retos son visiones críticas, ¿no? Y puntos débiles, ¿no? Estos cambios que se van dando aplicados a la educación nos presentan un panorama de cambio constante, errático y impredecible. Entra un gobierno y pone un modelo. Entra otro gobierno y cambia el modelo porque, claro, no lo pueden identificar con el modelo del partido anterior. Y así constantemente los maestros, las escuelas, los padres de familia, los alumnos van cambiando de un modelo a otro sin saber ninguno de los actores del proceso educativo cuál es la finalidad del propio proceso educativo. De tal manera que, como ya decíamos más arriba, se promueve más la conciencia de lo que no sé que lo que sí sé. ¿Por qué? Porque la conciencia del no saber es la que mueve a seguir estudiando nuevos cursos, nuevos grados y generar dinero. Entonces ustedes, desde esta visión, no están siendo unas personas interesadas por un conocimiento, simplemente son más conscientes a partir de su práctica vital de lo que no saben, se meten a una especie de una maestría que no les va a servir para otra cosa, sino para darse cuenta de que todavía ignoran se tendrán que meter al doctorado. Y después de estudiar el doctorado serán más conscientes de lo que no saben y tendrán que meterse en un postdoctorado. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque la especialidad la tienen que pagar, la maestría la tienen que pagar, el doctorado lo tienen que pagar, el postdoctorado lo tienen que pagar. Entonces, lo importante es yo existo consumiendo, ¿no? Y esto también se aplica a la educación. Bienvenidos a su especialidad o a su maestría, ¿no? Justifica nuevamente la inoperancia de la memoria. No somos desde el recuerdo,
sino desde la celeridad continua. Por lo tanto, en este contexto, en el contexto anterior tenía sentido la memoria, tenían sentido los hábitos, tenían sentido los conocimientos. Ahorita ya no, porque el hábito es uno se construye a partir de la sucesión de las decisiones que vas tomando libremente. Como ahora es una sucesión, sino que está todo fragmentado, pues ya los hábitos no son, hay que buscarlos. Los hábitos que eran los que nos llevaban a las virtudes, y las virtudes era la perfección para la paideia griega, ahorita todo eso ha cambiado, ¿no? Cambian los hábitos, cambian los conocimientos, constantemente los hábitos y constantemente los conocimientos se van modificando, cambia el vocabulario, nada más hace falta ver el vocabulario del WhatsApp, el vocabulario del Twitter, el vocabulario de las redes sociales, cómo se modifica y cómo es diferente del vocabulario hablado, mucho más del vocabulario escrito, mucho más del vocabulario culto. Cambia el vocabulario, se hace el lenguaje mucho más fluido, nos podemos comer acentos, vocales, nos podemos comer muchas cosas y generar una simbología diferente, mucho más rápido. Por eso los mensajes ahorita tienen que ser en un determinado número de caracteres, si no, ya no lo veo. No hay herencias, no hay futuro, no hay pasado, todo tiene que ser cambiante, es rápido, es presente, por lo tanto no hay herencias. No hay un know-how que se herede desde el pasado, sino que cada uno tiene que estarse recreando en su propio presente y tiene que estar encontrando en cada uno de los presentes cómo hacerlo. Por lo tanto, el resultado de toda esta visión educativa, posmoderna, cambiante, compleja, el resultado es una complejidad pero caótica, no sistematizada, sino un conjunto de decisiones de presente que no me definen, no nos definen y que van cambiando instante a instante. Es complicado desde aquí construir una noción más sólida de educación. La rapidez de la que estamos hablando de los cambios se semeja a esta figura del surfeo. Nunca llego a la profundidad de la ola. Me muevo por la cresta de la ola, sencillamente voy pasando superficialmente por las cosas, ya no profundizo. El mundo ya no es de profundidad, ya no es así. El mundo se ha convertido en un almacenamiento de memoria, en un almacenamiento de datos, más que o una memoria entendida como un conjunto de datos que se guardan en un disco duro externo, que no soy yo. La memoria ya no está en mí, yo ya no me preocupo de la memoria, sino que la memoria está afuera y se traduce en un conjunto de datos que no necesariamente se convierten en información y que no necesariamente se convierten analizados en una posibilidad mejor de toma de decisiones. Entonces vivimos en un mercado abierto, ¿no?, en donde la semejanza más bien se tiene que ir compensando con la diferencia, ¿no? Los extremos aparecen en una misma función. ¿Por qué? Porque lo importante al final no es qué soy, no es para dónde voy. Lo importante es seguir surfeando por la sobreabundancia de información que al final nos convierte en extranjeros a la propia realidad, convirtiendo a la realidad en algo desconocido y misterioso. Bien, hasta aquí esta tercera parte, que si se han dado cuenta, va muy de la mano con la segunda de las videoconferencias del Homo Videns y cómo nos está planteando ya unos ciertos aterrizajes críticos de una antropología, de una sociología postmoderna para una educación actual. Esperemos ya en la cuarta de las videoconferencias poder llegar a algo que nos ayude a cerrar. Si se dan cuenta, lo que estamos haciendo a través de las videoconferencias es ir marcando una línea de pensamiento, como ustedes tendrán que ir marcando una línea de pensamiento en su ensayo. Introducción, desarrollo, conclusión. Muchas gracias, seguimos en contacto. Ánimo, sigan.